Obama hizo muchas cosas buenas con esta nación, lo que no había hecho ningún otro presidente americano. Y que Trump lo puede hacer, lo puede desarrollar, porque él tiene el poder y la autoridad en este momento para hacerlo, si quisiera hacerlo. Y esa es la expectativa mayor, el bloqueo, que se quite el bloqueo. Y seremos un pueblo que desarrollará la forma de vida que desee desarrollar. Es lo que ha hecho con los ricos. Muy negociante, exactamente. Y lucha por el dinero, por los ricos. Y Cuba, desafortunadamente, somos ricos en amor, pero no somos ricos económicamente. Bueno, yo creo que a Cuba igual, porque aparte está Trump ahora, ¿no? Trump ahora y yo creo que igual todo. La primera pregunta a Jaime Suslicki, presidente del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Bienvenido. Gracias. Y vía telefónica desde La Habana, Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, coordinador del Foro por Derechos y Libertades. Cuando uno escucha a los cubanos de uno u otro lado refiriéndose a los Estados Unidos, y es la primera pregunta para Jaime Suslicki, ¿es indisoluble el destino de Estados Unidos con Cuba? O sea, desde la perspectiva del gobierno de la dictadura cubana de 60 años, o se es revolucionario antiimperialista o se es cipayo y pitillanqui, pero todo alrededor de Estados Unidos. Y entonces, desde aquí, lo mismo. Pedimos a Estados Unidos que resuelva las cosas. O sea, ¿cómo se explica desde el punto de vista filosófico, histórico, sociológico, ese connubio, ese matrimonio indisoluble entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, para decírtelo muy corto, los elefantes tienen un gran perfil y los americanos tienen un gran perfil. Han estado involucrados en la historia de Cuba por los últimos 120 años. No, pero la pregunta, quizás no la formulé bien. La pregunta, y la misma va a ser para Antonio Rodiles, es que en alguna u otra forma los norteamericanos son los responsables de cambiar o de modificar o de continuar el destino de Cuba. No, yo no creo que ellos son los responsables. Los responsables son los cubanos en la isla. El cambio en la isla tiene que venir de adentro, tiene que venir por parte de los cubanos, ya sea pacíficamente o ya sea con violencia, pero tiene que surgir del pueblo de Cuba. De afuera, los norteamericanos pueden ayudar, pueden hacer lo que quieran hacer, pero no van a poder cambiar el sistema. El sistema tiene que cambiarse de adentro. Antonio, ¿puede la oposición olvidarse de los Estados Unidos desde el punto de vista de exigirle que contribuya a la apertura, al retorno de una sociedad civil, de una sociedad próspera, de una sociedad respetuosa en Cuba, o no tienen fe los cubanos en que ellos pueden resolver esta situación? Bueno, hay que partir de la naturaleza del régimen. Yo creo que aquí es fundamental entender cuál es el enemigo que tiene el pueblo cubano, que es ese régimen que lleva casi 60 años, que ha manejado niveles de violencia tremendos, con un nivel de impunidad también tremenda. Entonces, sí se necesita de la comunidad internacional para ejercer una presión sobre ese régimen, pero por supuesto, y concuerdo completamente con Jaime, el cambio va a venir desde dentro, y sí le añado la importancia que tiene el trabajo conjunto de quienes estamos haciendo oposición frontal aquí dentro de la isla y el exilio. Sí creo que ese trabajo conjunto es también muy importante. Jaime, murió Fidel, Raúl tiene 80 y pico largo, dice que se va por lo menos nominalmente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros en el 18, aunque queda como primer secretario del partido, que es el que dirige el país. Y el buró político del partido es el poder real en Cuba. Es el poder, casi todos militares. Ahora, la realidad es que el Foro Sao Paulo está agonizando, en que el ALBA desapareció porque desapareció la chequera de Chávez y desapareció Chávez. Esas fuentes de nutrición, ahora están tratando de mandar a Vietnam los médicos y los maestros, buscando fondos. Pero también se desarticula la recta final del gobierno cubano sin estas bases de sustentación exterior, económica. Bueno, es un factor, pero no creo que es el factor principal. El factor principal es el poder militar que tiene el gobierno, la división que existe dentro de Cuba entre los grupos oposicionistas,
falta de liderazgo por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, aunque en unos minutos te voy a explicar algo que la administración de Trump va a hacer el próximo mes. ¿Nos trae una primicia esta noche? Sí. Ah, qué bueno, finalmente nos trae una primicia Jaime Susliqui. Desde dentro, antes de entrar a esa primicia, Antonio, ¿qué espera todavía el pueblo cubano de esta nueva administración? Luego del restablecimiento de relaciones, luego de las expectativas que creó ese viaje de Barack Obama, de que finalmente el general Raúl Castro daría pasos aperturistas, por lo menos en el área económica, como hizo Vietnam y como hizo China, eso no ocurrió. En este momento, ¿cuál es el estado anímico y cuál es la actitud del gobierno, del pueblo cubano de a pie ante esta nueva administración? Bueno, yo creo que los cubanos lamentablemente han puesto sus esperanzas durante mucho tiempo en escapar. Ahora mismo, después que se cancela la política de pies secos, pies mojados, bueno, las personas están viendo qué va a ocurrir después que se levantaron tantas expectativas y que en la práctica no se ha cumplido. El pueblo cubano yo creo que está expectante a ver de cuál va a ser la política de esta administración, si va a tener mano firme contra el régimen o si va a continuar en la misma línea que estaba el presidente Obama. Yo creo que el pueblo cubano tiene una solución mágica que por supuesto no va a llegar, pero sí está claro que en los últimos tiempos las personas están hablando mucho más que antes, exteriorizándose mucho más que antes, y muestra de eso fue el forcejeo que se acaba de dar recientemente entre los taxistas colectivos o boteros, como se le llama, y el régimen. A mí me parece que estamos en un momento en que todos los actores que tienen que ver con la situación cubana están valorando hacia dónde moverse, y en el caso del pueblo no es distinto, la oposición también, creo que el exilio, y bueno, esperemos a ver qué también decide la actual administración. Sí. Antonio, déjame contestarte una de tus preguntas. La administración Trump no va a seguir la línea del presidente Obama. Es más, en estos momentos están preparando una serie de decretos en los que van a reducir sustancialmente el envío de dinero a la isla, número uno. Y ¿Volvemos a la época de George W. Bush? No sé si va a la época de Bush, pero la cantidad de dinero que se está mandando ahora no se va a poder mandar. Y segundo, eso está en discusión, van a restringir los viajes a Cuba, las categorías de viajes a Cuba. Las 12 categorías. Las 12 categorías, y no sé hasta dónde van a llegar, pero en estos momentos esa es la discusión. O sea, van a apretar las clavijas. Sí, definitivamente. Ahora bien, en este momento, si vemos las noticias, simplemente las noticias, no teniendo nada especial, ninguna información privilegiada, el énfasis del presidente Trump está a través de la Bachelet con Venezuela, y su énfasis está precisamente en Venezuela y la participación de Luis Almagro como secretario general de la OEA, de manera que hasta en ese sentido ha sido desplazada Cuba como primer tema, por lo menos de esta administración. Pero no nos debemos olvidar que hay 4 cubanos muy cercanos a la administración que están en Washington y que están influenciando la política, incluyendo 3 de mis estudiantes. Que son Carón, Mauricio Clavel Carón. No, Ilem Sarmiento, Carlos Díaz Rosillo y Helen Aguirre. Los 3 son alumnos suyos. Sí. Usted está dirigiendo este país desde Miami. Los pobres. Los pobres. Entonces, la información que usted tiene es que se está redactando en este momento un paquete de restricciones de viajes y de remesas. Y de envío de remesa. Pero eso va a trincherar más al gobierno cubano. Pero más de lo que está trincherado. ¿Qué concesiones le ha dado el gobierno de Cuba a todas las cosas que hizo ¿Y eso Obama? no perjudica más a los cubanos que al gobierno? No, porque mucho de este dinero va al gobierno. El gobierno coge parte de este dinero. Los turistas que están yendo a Cuba no van a cambiar a Cuba. Una cosa es la familia, los que van a visitar su familia, pero los turistas que van a Varadero a tomarse un mojito y a divertirse, esa gente no va a cambiar a Cuba ni va a tener ningún impacto en la isla. Ahora bien, con relación a la situación de la fuente de nutrición cuando desapareció el bloque soviético que era Venezuela, la chequera de Chávez que hemos hablado, el tema del intercambio de los médicos, de los diferentes programas de ingreso para el gobierno cubano, eso ha caído enormemente. No, pero el primer renglón son los médicos
y los oficiales de inteligencia y las enfermeras. Nosotros estimamos que Cuba está recibiendo entre 8.000 millones y 9.000 millones de dólares al año por ese servicio, más que el turismo, más que la venta de cualquier producto. Antonio, esta primicia que nos acaba de dar el profesor Susliqui, ¿cómo sería recibido esto por el pueblo cubano? Reducción de remesas y reducción de viajes. Mira, hay distintas posiciones cuando uno habla con la gente común en la calle. Por supuesto, hay personas que quieren tener la vida fácil y ganar las cosas sin mucho esfuerzo, pero hay otros, y no son pocos, los cubanos que dicen que lo que se necesita es un apretón final para este régimen. Y eso se escucha con mucha frecuencia también, incluso cuando el presidente Trump fue electo, en muchos lugares escuchamos que hacía falta que a Cuba, al régimen se apretara. O sea que yo creo que algunos van a verlo quizás con algo de preocupación, pero hay otros que van a sentir que es lo que falta para de una vez acabar con este régimen. De eso no hay duda ninguna. Evidentemente que el tema también regional de lo que, retomando el tema de lo que fue el foro de Sao Paulo, ¿en qué medida afecta a Cuba que ese andamiaje se le ha ido desmontando? Salieron los Kirchner, salió Lula, salió Dilma Rousseff. Desde el punto de vista de prestigio afecta a Cuba, desde el punto de vista de ayuda afecta a Cuba. Todavía Venezuela le está enviando a Cuba 60.000 barriles de petróleo, o sea que tiene ese oxígeno, tiene el oxígeno de los médicos fuera, tiene el oxígeno del níquel que vende Cuba, el turismo, o sea, hay una serie de renglones que no va a llegar Cuba a la pobreza esa. Yo creo que en Venezuela la situación es más difícil. Es más difícil. Y todo manejado en Cuba por los guardias. Sí. Gracias, Jaime Susliqui. Gracias, Antonio.